Hola, este es un tutorial para aprender a jugar al Mapaku, a emplear las claves del Mapaku. Lo que estáis viendo ahora en pantalla sería el juego online para móviles y PCs, que es totalmente gratuito, lo podéis encontrar en la descripción. Lo que pasa que esto de aquí lo he puesto para poder apoyar el tutorial de las claves. No voy a hacer un tutorial de cómo se emplea este juego, porque esto es muy intuitivo, simplemente ya da unas instrucciones para jugar vía online. Pero la base para jugar a este juego tienes que conocer cómo funcionan todas estas claves para poder hacer bien el juego vía online. Por lo tanto, vamos a empezar. Aquí ves, aparece como instrucciones. Este es el encabezamiento, pero nosotros vamos a ir directamente a la explicación de las claves. La primera clave importante es la del centro, que es la que indica la posición inicial de cada uno de los objetos. En este caso son formas y colores. Vamos a completar el primer sector, a completar este tablero con la clave, aplicando la clave del Mapaku. Como veréis, ¿por qué esta es la nueva posición? Porque lo único que hemos hecho es hacer un movimiento hacia la derecha. Este sería la solución, esto sería ya la solución, pero podéis ir haciendo para explicar cuáles son los movimientos que hacen cada una de las figuras según esta clave. Por ejemplo, esta, en realidad, ¿por qué va aquí? Porque en la posición inicial de esta figura es esta. Siempre hay que ir a la sector o a la clave donde está indicando cuál es la posición, el sector de las posiciones iniciales. Por lo tanto, antes estaba aquí y ahora estará aquí. Ahora vamos a completar este sector. El triángulo estaba aquí, tiene que moverse. El triángulo estaba aquí, tiene que mover. Esta es su nueva posición. Esta es su nueva posición con la primera clave. Después tenemos la cruz, que estaba aquí. ¿Qué hace? Es una posición fuera, pero vuelve otra vez aquí. Esto hay que memorizarlo. Bueno, memorizarlo no tiene su lógica, pero sepáis que cuando sales fuera tienes que volver. Eso cuando hay un movimiento, una clave con un movimiento. Y luego llegaremos a las claves de dos movimientos, pero así solamente hay claves de un movimiento y de dos movimientos. Uno será para la izquierda y la derecha, pero el procedimiento es el mismo. Por lo tanto, vamos a completar la figura que falta aquí. ¿Por qué está aquí? Pues porque el punto inicial estaba aquí. ¿Veis? Esto es lo que manda y ordena en qué casilla tienes que partir. Y entonces obedeces a la clave y esta sería la primera solución. ¿Vale? Vamos a pasar, ya tenemos una, vamos a pasar a otra. En este caso tendríamos esta clave. ¿Qué pasa? Pues esta clave es para este sector. ¿Vale? Esta clave le corresponde a este sector. ¿Cuáles serían los movimientos de las figuras? Aquí ya tenemos dos. ¿Por qué? Porque estaba aquí y ha ido un movimiento a la izquierda y uno arriba. Por lo tanto, esta es la nueva posición. Cuidado que hemos... Vale. Vamos a completar las demás. Por ejemplo, esta. Tendríamos la posición y vamos a hacer el movimiento de la clave de ese sector, que es uno a la izquierda. Volvemos aquí. Luego nos falta un movimiento, que es este. A esta posición le correspondería esta de aquí. Aquí en el juego os va exponiendo las nuevas posiciones y tú tendrás que jugar y saber cuál le corresponde, a qué sector le corresponde. Pero lo que estamos aquí haciendo es un tutorial exclusivamente para explicar las claves. Luego la metodología de cada juego online es diferente, pero en definitiva, si conoces las funciones de las claves, las puedes jugar perfectamente. Nos faltan completar las siguientes, pero siempre aplicando esta clave. Tendríamos el rombo, la posición inicial es esta. Tenemos que hacer el movimiento de esta clave. ¿Cuál sería? Sería uno a la izquierda y uno arriba, ¿ves?
se pondría en este sector, en esta casilla. Si estamos trabajando en este sector, sería un movimiento a la izquierda y uno arriba. Y volvería, en realidad corresponde al sector de abajo de su propio sector, de sus propias casillas. No vamos a colocarlo ahí. Entonces, tendríamos el cuadrado, por ejemplo, ¿dónde está en la posición inicial? Pues está aquí. ¿Cuál es la nueva posición según la clave? A la izquierda, volvemos aquí y arriba. Podemos hacer otra cosa también, a la izquierda y arriba. Como está aquí, en realidad tendríamos que volver hasta aquí. ¿Vale? Esta sería la nueva posición. Y así vamos a pasar a la próxima, ya lo tendríamos solucionado, aplicando estos movimientos. Vamos a resolver otro sector. Aquí hemos resuelto este, que sería con la clave. Vamos a comprobarlo por qué el triángulo está en este sector aquí arriba, porque su clave es de hacer un movimiento hacia abajo. Por lo tanto, si estaba aquí, tiene que bajar. ¿Ves? Ahora aparece, ahora lo vemos, se ha escondido detrás. Vale, le correspondería aquí, pero ese no es su sector es este, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese sería su casilla. Este sector vamos a completarlo con esta clave. Con esta clave, ¿cuáles serían las soluciones? Pues el rombo, ¿por qué está al centro? Porque ha partido de aquí, no parte de otro sitio, sino que sabiendo que parte de aquí, aplicamos la clave, de que es izquierda y abajo. Izquierda y abajo. Tendríamos el triángulo. ¿Dónde está el triángulo? En el sector de inicio nos pide que iniciemos el movimiento desde aquí, desde la misma posición que emula el sector de inicio o matriz. Por lo tanto, ¿cuál sería el movimiento según esta clave que le corresponde a este sector? Sería a la izquierda, luego bajaría, como aquí vendría a ser como la casilla de otro sector, de 3×3, volvería a entrar en la parte opuesta, por la otra parte. Entonces sería esta la nueva posición. La estrella donde está, parte desde el centro y hace el siguiente movimiento. Uno a la izquierda, tienes que aplicar esta clave. Acuérdate, tienes que aplicar esta clave. La estrella está al centro, parte desde el centro y baja a la izquierda y baja. Si queremos podemos la cruz estaba aquí y vamos a aplicar la clave. Uno a la izquierda y ahora baja. Como baja, sube para arriba. Esa es la nueva posición. Y así todos. Vamos a pasar, esta ya la tenemos la solución. Ahora vamos a hacer otra clave nueva, que es esta. Están resueltos estos 4 o 5 y ahora nos pide este sector, que aplicamos esta clave. Aquí ya hay algunas ya, pero para completarlo tenemos que hacer estos movimientos. Por ejemplo, el triángulo, que siempre parte de abajo, porque esta es la posición inicial, tiene que hacer dos movimientos. Uno a la derecha y otro hacia arriba. Esa sería la nueva posición. Vamos a hacer otro. La estrella está al centro. Parte desde el centro porque este es el sector, repito, que no hay que olvidar que el sector inicio es de donde te marca la casilla en el sector correspondiente que vas a solucionar o vas a completar, desde donde tienes que partir. En este caso, siempre es el centro, la estrella está en el centro y hacemos este movimiento a la derecha y arriba. Pues hacia la derecha y arriba. Pasamos ya, vamos a completarlo, ya lo tendremos completo y vamos a esta, desde aquí nos sale las soluciones de todos. Esta sería la clave que le correspondería a este sector. Vamos a ver una que no esté, pues la estrella está. Vamos a coger la cruz. La cruz estaba aquí
y hace un movimiento hacia arriba. El triángulo igual. El triángulo estaba aquí y sube para arriba. ¿Vale? Esta es la posición. En el juego te da la nueva posición que tú tienes que adivinar en qué sector le corresponde. Pero, en definitiva, es aplicar las claves en cada uno de los sectores. Vamos a solucionar ese sector y nos sale el penúltimo, nos quedan solamente dos, y lo que vamos a hacer es, ¿por qué el círculo está aquí? Porque la clave es esta, y el círculo en el sector inicial está aquí. El movimiento que marca la clave es derecha y abajo. Pues será derecha y abajo. Y esta es la posición. ¿Por qué la ola está aquí? Pues porque partimos desde la posición inicial y aplicando la clave de su sector derecha y abajo. ¿Vale? Entonces pasamos ya a resolver el último sector. Nos saldrá una musiquita, pero esto forma parte del juego. Cada vez que vayas completando te saldrá musiquita. Pero vamos a hacer el último sector para explicar alguna clave más, que en este caso sería la clave de una posición, una casilla a la izquierda. Vamos a colocaríamos la cruz en su posición inicial, que es esta, y hacemos un movimiento. Y así todos. Esta también. Tendríamos la elipse. Aquí, ¿cuál es su posición? ¿Ves? No es esta. Esta es su posición inicial. ¿Qué nos marca la clave? La clave nos está marcando movimiento a la izquierda y otro abajo. A la izquierda y abajo, ¿ves? Se ha metido en la casilla del vecino. ¿Vale? Entonces, sí, perdón, que no es esta clave. Me he equivocado, ¿ves? No hay que equivocarse cuál es la clave de cada sector. Entonces, si nosotros tenemos la inicial aquí, se ha metido en la casilla del vecino. En este sector se ha metido en la casilla central de la derecha. Pues tú te vas a tu casilla, a tu sector. La misma casilla, pero en tu sector. Por eso, cuando tú te sales, vuelves. Porque en realidad lo que has entrado es en otro diagrama de 3×3 y esa casilla es la que te está indicando en tu sector cuál es. Por lo tanto, tienes que volver a tu sector en la posición ocupando la casilla que en principio habías ocupado en el otro sector. Esto es un sistema fractal que se repite hasta el infinito de 3×3. Entonces, en cualquier sector, tú sales del sector y si aplicas las claves, estás entrando en otro sector, pero la posición que vas a llegar es la equivalente al sector donde tú te corresponde. Y vamos a completar, vamos a ver si sale la musiquita, no, esta vez no ha salido la musiquita. Y aquí tendríamos el sudoku de figuras y formas. Por lo tanto, si queréis jugar, podéis entrar en mapaku.com, ahí en Geniali, que es la plataforma donde tengo todos mis juegos, y podéis escoger de varios. También hay con números, y hay con personajes, y hay con otra serie. Es que puedes inventarte cualquier tipo de sudoku, en realidad. Pero lo que tienes que hacer es emplear el mapaku para construir un mapaku sudoku. Y un mapaku sudoku son aquellos que tienen una condición exclusiva para estos sudokus. Escoge unos sudokus especiales que son los que cumplen una regla más de el resto de los sudokus. El sudoku mapaku cumple una regla fundamental que es no repite en la misma casilla en ninguno de los sectores. Es decir, por ejemplo, la estrella aquí está ocupando, esto es un mapaku sudoku, un sudoku mapaku. La estrella, la condición es que la estrella que está en el centro, en este sector, no va a repetir su posición
la misma posición en ninguno de los sectores. Quiere decir que la estrella al centro, en este sector, en el resto de sectores, no va a ocupar la casilla del centro seguro. Es una regla exclusiva que solamente se produce cuando tú aplicas el mapaku, las claves del mapaku. Esa es la diferencia con los sudokus, que no son mapakus. Entonces, aquí tendríamos la solución y bueno, pues así termina el tutorial. Os invito a que entréis en mi canal y veréis otras explicaciones, porque esto es la parte mecánica, la parte tangible. Luego hay otros vídeos en los que explico la parte del mapaku más intangible, o la más etérea o virtual, o podríamos decir espiritual del mapaku. Porque el mapaku, os recuerdo que es una herramienta para hacer creatividad, para crear obras de arte, aplicar el mapaku, las combinaciones del sudoku mapaku en la creación de arte, pintura, escultura. Incluso hay mapakus en 3D, pero bueno, esto ya entraríamos en otro vídeo. Y también para música, es decir, estos son combinaciones. En vez de formas y colores, pues pon notas. Claro, hay que decir, bueno, es que las notas son 7, bueno, hay 7, hay de 5, las pentatónicas, pero también para los músicos el mapaku sirve como estructura o plataforma para crear sudokus musicales o mapaku musical, que en realidad tiene una escala, la escala mapaku. La escala mapaku tiene 9 notas. Entonces, bueno, averigua cuáles son las otras 2 de una escala normal. Entonces tú necesitas 9 notas. Pero eso ya dedicaré a hacer otro vídeo sobre el mapaku música y el mapaku arte. En definitiva, en el arte mis obras de arte hechas con mapaku, en realidad es un tablero de juego. Interactúas con la obra. Pero bueno, os dejo esta referencia para que podáis ir buscando y siguiendo los vídeos que voy a ir subiendo a YouTube. Esto sería un tutorial simple para ir conociendo. Haré más tutoriales con otros objetos para que al final todo el mundo que quiera averiguar o quiera descubrir o indagar sobre el mapaku pueda jugar y pueda aprender y saber exactamente que es muy fácil, es lo más fácil. Es lo más fácil. No es tan complicado como hacer un sudoku de los muchos que hay. Para completar el sudoku no tiene nada que ver, sí que tiene que ver, pero en realidad el mapaku son las claves para elaborar sudokus mapaku. Y bueno, y con esto ya termino y espero que os haya gustado. Si queréis alguna observación o queréis que haga un vídeo concreto sobre números, que seguramente a los que son más seguidores de hacer sudokus como pasatiempo les puede interesar. Así que adiós y gracias de nuevo por estar aquí, y esto es nuestro gran éxito, por lo menos el mío, espero que para ti también.